septiembre va a ser un día muy importante para nuestro país y es fundamental que entendamos un poquito más y por eso quisimos hacer este live para conversar un poco más sobre la propuesta y también entender cómo puede ayudar a proteger el medio ambiente y la naturaleza. Así es que damos la bienvenida, Carlitos, muchas gracias por tu tiempo, a Carlos Matus, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y el día de hoy nos va a ayudar a entender un poco más de esta nueva propuesta y también tratar de hacerlo de la forma más sencilla y amigable posible, porque la verdad, Carlos, que me declaro incompetente para leer esto. Lo trato, me fue, pero obviamente que hay muchos tecnicismos que uno no logra entender y a veces vemos estos programas y uno termina más enredado. Entonces, la Sí, idea es que sí. lo hagamos lo más cercano posible a las personas para que podamos entender qué significa y qué es lo que está en juego el día 4 de septiembre. Así es que te doy la bienvenida desde ya y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio, porque, bueno, hay mucha mentira, hay mucho sesgo político y la idea en esto, además de ser simple, la explicación, tratar de ser lo más objetivo posible para que sin perjuicio de la opción personal que cada uno pueda tener, tengamos un voto informado. Lo que tú dices es muy real. Partamos de la base, cuando uno entra a estudiar Derecho, está estudiando 5 años, a veces más la carrera. Entonces, claro, uno termina aprendiendo a entender el lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico, no digamos que científico, pero es un lenguaje técnico. Así como los ingenieros tienen su lenguaje técnico, también los periodistas y el resto de profesiones. Pero para esta oportunidad tenemos quizás un tip. Busquen este librito o descárguenlo por internet, que es la guía de la nueva Constitución, en donde la Convención explica de manera más o menos simple los principales tópicos de la propuesta constitucional, sin tanto artículo, sin tanto mareo. Así que búsquenla, es súper buena. De hecho, de repente la andan regalando y la pueden descargar por internet. Bueno, en ese mismo orden de idea, yo les pido disculpas de antemano si es que por no utilizar un lenguaje 100% jurídico o formal, voy a intentar hablar de una forma súper coloquial, chicos, pensando en que esto sea más que una exposición, un diálogo, una conversación, como si estuviésemos en la casa conversando con un amigo, porque yo tampoco soy el dueño de la verdad, aunque sí intentaré regatarme siempre a lo que el artículo 19 a 24 del Código Civil nos indican para interpretar una norma. Y cuando me salga de ese parámetro, yo siempre lo digo, ya para que tampoco crean que estoy hablando cabeza a pescado. Y eso, pues, chicos, no sé si Angélica quiere decir algo. Sí, Antes de sí, quiero personas que se están conectando recién, que vamos a estar regalando propuestas de la nueva Constitución. Así es que para que participen, hagan sus preguntas y Carlos nos pueda ayudar a aclararlas. Vayan escribiendo en las redes sociales y nosotros vamos a tratar de responder a la brevedad. Así es que luego nos vamos a contactar con aquellos que ganen, pero tenemos varias propuestas para regalar. La idea es que no falte ninguna propuesta en cada hogar. Conversábamos, Nati, ¿te acuerdas? Sobre lo importante que es educarnos y la falta de educación civil que existe en nuestro país, no solo en los colegios, también en el hogar. Es difícil dialogar de estos temas y generalmente en países como el nuestro, que tienden a polarizarse con tanta facilidad, es difícil también conversarlo con la familia. Mira, te Sí. voy a... Una infidencia. Mi grupo de WhatsApp de familia está prohibido hablar de fútbol, de política, porque todo. Entonces, creo que también llegó el momento en que debemos empezar a dialogar y a conversar y hacerlo parte de nuestro día a día, no Sí. algo tan... ¿Cierto que sí? Hay que levantar ese velo de temor y comenzar a hablar de política y de la legislación en las casas, de a poquitito. La idea es ir avanzando
en aquello, porque bueno, aunque uno diga que se tiene que levantar a trabajar igual todos los días, existan las leyes que hayan o gobierne quien gobierne, a corto, mediano o largo plazo nos puede afectar igual en nuestra vida cotidiana. Así que yo también los invito a todos a estudiar un poquito, leer, no hace mal, y reconocer también que uno tampoco se las sabe todas, preguntar, consultar. Es válido, nadie nace sabiendo, nadie nace Sí. sabiendo. Entonces, empecemos, manos a la obra. Lo primero que me gustaría saber, vamos desde lo macro a lo micro, es que mucho se habla demasiado de que la constitución actual, o la vieja constitución, habla de un Estado subsidiario y la nueva propuesta de un Estado social de derecho o Estado de bienestar. En palabras muy sencillas, ¿qué significa eso? Miren, que el Estado sea subsidiario o que el Estado sea de bienestar o social de derecho, como está escrito en la propuesta, es muy importante. Yo diría que es parte del ABC de cualquier constitución, el modelo de Estado que estaba a establecer. ¿Por qué? Porque nos marca la forma en que el Estado y sus instituciones van a poder actuar. La Constitución del 80, con todas sus modificaciones, incluidas las del 2005 y las que han venido después, y todas las leyes orgánicas constitucionales que la acompañan, parten de un Estado donde se establece el principio de la subsidiariedad. Lo dije bien, ¿eh? ¿Qué significa esa cuestión? ¿Qué significa eso? Que se establece el modelo neoliberal para el Estado. El modelo neoliberal establece y rige al Estado. Cuando yo digo esto, quizás hay algunas personas que dicen, ya, este debe ser comunista, que anda hablando de que hay que tirar para abajo el sistema neoliberal. No, quítenle el miedo a la palabra neoliberalismo. Lo que significa que el Estado sea subsidiario es que el Estado subsidiario establece un modelo económico que es el neoliberal. En palabras simples, el neoliberalismo es llevar el capitalismo a un extremo máximo, a máxima cabalidad, en donde el Estado tenga la más mínima participación, no solo en el mercado, que es donde se producen los negocios, sino que en todo y todas las cosas. Entonces tenemos actualmente un modelo de Estado que está de manos atadas y que no puede tomar acciones ni cartas tomar en la gran mayoría de las cosas. Y solo va a poder actuar en situaciones muy puntuales. ¿Y cuáles son estas? Cuando los privados o los grupos intermedios o los grupos económicos o las personas, etcétera, no quieran hacer el negocio o actividad, o si estos lo hacen mal. Solamente en esas instancias el Estado subsidiario, el Estado neoliberal, que lleva el capitalismo al extremo y que veta de participación en el mercado al Estado, puede participar. Y es ahí que nacen, adelantándome un poco a la conversación, las famosas leyes, que tantas propuestas de ley han sido inconstitucionales. Yo siempre hablo de este ejemplo que quizás es un poco malo, pero califica. En uno de los gobiernos de la expresidenta Bachelet, ponte tú, había un proyecto para generar una AFP estatal. Podemos estar a favor o en contra de la AFP estatal, pero básicamente iba a hacer que la abuelita que ganara 70 lucas, no sé, pues ganara 270, por decirte algo, súper a grosso modo. Bueno, esa era un proyecto de ley absolutamente inconstitucional, porque el negocio de las AFP es privado. Y en el caso de que el Estado sintiera que las AFP lo estaban haciendo mal, oye, las AFP podían decir, oye, loco, tú, señor Estado, yo estoy actuando y ejerciendo mi labor de AFP con las reglas que tú me pusiste. ¿Cómo que lo estoy haciendo mal? No tiene ni pie ni cabeza. Por ende, inconstitucional. Y estamos hablando ni siquiera del contenido mismo de la Constitución, sino que de el principio que rige todo nuestro ordenamiento jurídico y el Estado, que es el principio de subsidiariedad, que está establecido en el modelo de Chile o de república que nosotros vamos a tener. De hecho, es así de heavy y de importante el cambio de paradigma que tiene en ese sentido la propuesta. Porque la propuesta de nueva Constitución no establece un Estado subsidiario,
Más allá de decir que Chile es un Estado plurinacional, etcétera, 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 establece que va a ser un país y un modelo de Estado social de derecho. ¿Qué es qué es el modelo social de derecho o también llamado en algunas otras partes del mundo estado de bienestar? Bueno, antes de contestar eso hay que decirlo que no es una idea que se le ocurrió a los exconvencionales. Los estados de bienestar llegaron en su mayor apogeo después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las atrocidades que ocurrieron, y el estado de bienestar lo que hace es algo que, aunque ustedes no lo crean, quizás les va a gustar a los sectores más conservadores. No se va al otro extremo como muchos creen, que a mí me ha pasado en la feria hablando de la Constitución y volanteando, que me dicen, no, es que va a haber una asamblea constituyente, o que va a llegar Maduro y nos van a conquistar, o como han dicho los grandes exponentes del rechazo, que esta constitución lo que hace es abrir las puertas a una dictadura comunista. Absolutamente falso, porque el estado de bienestar o el estado social de derecho lo que hace es no irse al otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Que el Estado absorbiera todo el mercado y todos los rubros y giros, y todo y todas las cosas. O sea, que solo existiera el Estado como un ente monopólico de todo. No. El estado de bienestar lo que hace es que le dice al Estado y a los privados que el Estado, además de regular el mercado, puede tener una participación equitativa en el mercado y en todo y en todas las cosas. ¿Qué tiene eso de extremista? ¿Qué tiene eso de comunista? Como le dije a una persona, si dijeran que esta es la constitución de Marx, yo creo que Marx estaría revolcándose en su tumba porque esto no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando, y disculpa, déjame terminar, o sea, el modelo de Estado que nosotros nos establece la propuesta es un modelo capitalista, pero un capitalismo equilibrado, como lo tiene Francia, España, como lo tienen Países Bajos, como lo tiene Estados Unidos, en donde el Estado va a poder tomar acción en muchas cosas a la par que los privados. Y por ahí también se nos va el tema del medio ambiente. Esa, a título personal, yo diría, como lo dije, que es una de las principales diferencias, y es bacán porque en el fondo si esta constitución, con el sistema neoliberal, nos indica que lo que más importa es el patrimonio y las lucas de la gente, esta nos dice que las lucas y el patrimonio siguen siendo importantes, pero lo más importante de todo y todas las cosas, o el piso base de acción, siempre va a ser la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Y ahí vamos a accionar. O sea, es un cambio de paradigma completamente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que en el resto del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, es la regla general. Carlos, pero en palabras muy sencillas, un ejemplo. Incluso puede parecer burdo. Damos un ejemplo de cómo podría estar en el día a día, en tu hogar, en mi hogar, en el hogar de las personas que nos están viendo en este minuto. Un ejemplo que sea muy básico. O no sé si tan básico. No, sí, fácil de entender. Es como que supongamos que bueno, el Estado subsidiario, un ejemplo básico y llevado a la vida cotidiana. Voy a dar un ejemplo de acá de Las Cruces, del Tao. Acá existía en nuestra comuna del Tao un recorrido de micros que es financiado por la MUNI, que pasa por la carretera y lleva hasta el triángulo, etc. Esa actividad económica solamente se pudo hacer porque no había ningún privado o empresa que quisiera hacer ese recorrido. Si uno, no sé, pues el colectivo, la empresa colectivos o el grupo de micreros, tanto tuviesen ese recorrido, ese acto municipal sería absolutamente inconstitucional. Por mucho que sea una iniciativa bacán, que está conectando al triángulo con el centro del Tao y Las Cruces, y el resto de la comuna, por mucho que sea súper beneficioso para la comunidad, es una actividad, valga la redundancia, económica, porque hay privados que se dedican al transporte, y que si no fuese solamente por esa situación puntual, que a los privados no les interesaba hacerlo, el municipio no lo hubiese podido hacer. Perfecto. Bueno,
queríamos hacer esta pequeña introducción porque creo que aclarar ese punto es fundamental y ahora nos vamos a ir de lleno a lo que nos convoca, que es la naturaleza ambiente. Pregunta. Primero que quiero saber, ¿qué dice en materia de medio ambiental la... No te escuché. Es lo que dice en materia medioambiental la actual Constitución. Ya. La actual Constitución... La actual Constitución dice algo sobre el medio ambiente y ¿qué es lo que dice? Sí. Bueno, ahí nos tendríamos que ir al artículo 19, que se establecen los derechos fundamentales que se respetan en nuestra república, y en particular irnos al número 8. Y el numeral 8 dice, artículo 19, numeral 8, la Constitución asegura a todas las personas, y súper cortito, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y no dice nada más. Es todo lo que dice... Sí. Luego de ello, en el artículo 20, se vuelve a remitir al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, indicando que es uno de los derechos que son susceptibles del recurso de protección. Ya, bueno, en la propuesta, yo estuve estudiando en materia medioambiental, son cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. Un capítulo completo. Sí, en la página 45, capítulo 3, habla de la naturaleza y medio ambiente y parte con el artículo 127 donde dice que la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Esta es la gran diferencia y también es un inciso que provoca controversia porque hay personas que dicen que la naturaleza no puede ser sujeta a derechos. Sí. Entonces, sería súper interesante aclarar ese punto. Sí. Miren, en realidad, como les decía, la propuesta no solamente nos va a tener que a nosotros, las personas comunes y corrientes, generar un cambio de switch y de paradigma, sino que también en todo lo que es la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Hay parte de los abogados y de la jurisprudencia y los profesores que dicen que la naturaleza, al no ser una persona, ni natural ni jurídica, no podría ser sujeta de derechos, parte de la doctrina. Hay otros, como mi persona, admito decirlo, que sí insisten en que la naturaleza, a lo menos, debería ser sujeto de protección de derechos. Hay otros que dicen que lisa y llanamente tiene derechos como cualquier otra persona, pero sigue siendo un tema delicado dentro de la doctrina del derecho. Ahora bien, la propuesta es súper clara. La naturaleza tiene derechos. Obviamente, no va a tener derecho a patrimonio propio. No le sirve abrir un giro en un impuesto interno y poner una cafetería a la naturaleza. No. Y tampoco creo que pueda hacerlo. Tampoco puede. Tampoco puede sola. Claro, tampoco puede sola. Pero lo que recoge la propuesta, y que lo dicen muchos expertos en derecho medio ambiente en el mundo, es básicamente reconocer a la naturaleza de una forma súper objetiva. Es decir, aquí ni siquiera se hace referencia a una ideología ni nada, no se habla de Pachamama, no se habla de Madre Tierra, no, es de una forma súper científica de decir, la naturaleza es sujeta de derechos, y esos derechos se manifiestan en la protección misma que la naturaleza debe tener por parte del Estado y de los privados. Y esto tiene una lógica muy simple. Si no existiera la naturaleza y los ecosistemas, nosotros, como seres humanos, animales intelectuales y sintientes de la naturaleza, no viviríamos. No viviríamos, porque nosotros, al ser humano, peca de egocentrista. Y se le olvida que el ser humano es animal.
Y ese animal, llamado ser humano, intelectual y sintiente, es parte de la naturaleza, de un hábitat, de un ecosistema. Y claro, nos damos con la facilidad de quizás tener una vida más civilizada, a raíz de la razón y la conciencia, pero seguimos siendo animales que son parte de un medio ambiente. Entonces, proteger la naturaleza misma, así como diciéndolo súper en simple y resumiendo muchas cosas, básicamente lo que hace es proteger la vida. Y no solamente nuestra vida, sino que la vida del resto de seres orgánicos, animales o vegetales, que incluso microbios, no soy científico por si es que estoy diciendo alguna cabeza de pescado, pero que nos permiten vivir y que nuestras generaciones que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos, también tengan las mismas oportunidades de poder vivir en este planeta. Lo dice en el artículo 34, cuando habla sobre los bienes comunes naturales, en el inciso 1, dice, los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Sí, sí. Es que, de hecho, qué bueno que me tiraste para allá para que vayamos al hueso al tiro. ¿Para qué darnos tanta vuelta? Acá la principal discusión que hay en esta propuesta de constitución versus la constitución vigente, y digamos las cosas como son, nosotros somos un país tercermundista en donde nuestra economía es terciaria. ¿Qué significa eso? Que nuestra economía y nuestro PIB generalmente, y las lucas que llegan al país, son a raíz de la explotación de nuestros recursos naturales, principalmente la minería. Y tú me puedes decir, oye, pero es que la minería es afectar al medio ambiente. Claro que es afectar al medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que dice ese artículo de los bienes comunes a todo y todas las cosas? Básicamente le da la categoría de no comerciable o no susceptible de dominio a cosas que son inherentes para la vida. Por ejemplo, el mar, el aire, el sol. Con esta constitución no debería existir la posibilidad de que si algún día se acabe el oxígeno, nos vendan el oxígeno. Estoy estirando el chicle, como digo yo. Pero básicamente lo que hace ese artículo y esta constitución es reconocer ciertos aspectos de la naturaleza, ya sea glaciares, mar, sectores dunares, la cordillera, etcétera, ríos, lagos, que tienen especial protección. ¿Y por qué tienen especial protección? ¿Y por qué se limita la posibilidad de someterlos a dominio o de explotación? Porque son fundamentales para la vida. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, voy justo en la vertiente donde se produce el deshielo en la cordillera, y no sé, pues con toda la tecnología y plata del mundo, la envaso completa y seco el río, y yo voy a estar afectando completamente todo un ecosistema y a la gente que vive de ese consumo de agua, no solamente a la gente. Entonces, esas son las pequeñas cuestiones. Ahora, yendo más al grano de lo que yo quería decir, como yo les decía, vamos a estar hablando ahora del medio ambiente. Y como dijimos ya en el comienzo, tenemos una constitución vigente que es subsidiaria y una que es de bienestar, ¿cierto? Que el Estado sea subsidiario, y en particular esta constitución, lo que hace es darnos por sentado a los jueces y ministros de Corte de Apelaciones y a todos quienes queramos interpretarlo, cuáles van a ser los derechos más preponderantes o importantes. En la Constitución vigente, el derecho más importante siempre, o que a lo menos va a prevalecer por sobre otro, va a ser el derecho a la propiedad y a la libertad económica. Entonces tú, cualquier tipo de pugna o ponderación de derechos que tú quieras realizar, o cualquier tipo que ocurra, siempre va a ser sometido bajo esa lupa. Como, mira, un recurso de protección medioambiental. Pucha, pero es que aquí hay una concesión minera. No, es que aquí hay permisos de edificación, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, ya las Cortes de Apelaciones, por las interpretaciones que nos somete un Estado subsidiario y este modelo económico, hacen que lo más importante sea siempre
la libertad económica del patrimonio, las lucas. Y por eso cuando un grupo medioambientalista gana un recurso de protección, sale en todas las noticias porque es súper extraño. La regla general es todo lo contrario, que en la pugna y ponderación de derechos, el ganador siempre sea el medio ambiente. En cambio, en la propuesta, al ser un Estado más equilibrado en su actuar, le da la carta abierta a las personas que son las encargadas de interpretar la norma, que son los ministros de corte y los jueces, para que la interpretación y la ponderación jurídica del bien jurídico a proteger, o sea, del caso particular que va a ser más importante que el otro, sea justa, sea sin un ojo, usted tiene que prevalecer primero esto que lo otro. Ajá. Entonces, si eso nosotros lo llevamos a los recursos naturales, como son, por ejemplo, las minas de cobre, esta Constitución no va a prohibir la extracción y el ejercicio económico basado, o que su giro se base en la extracción de bienes naturales. No. Hay mucha gente que dice, yo rechazo porque va a quedar la cagada en el país, porque no vamos a tener plata, porque las lucas vienen de Codelco y de las mineras extranjeras que tienen su empresa acá. Esta Constitución no prohíbe la extracción minera, no, nada que ver. Eso es falso. Y algo que todos los que nos sentimos medioambientalistas lo tenemos que entender. Lo que establece esta Constitución es el justo equilibrio entre las actividades económicas y el actuar del ser humano en conjunto con el medio ambiente. En todo el mundo los estudiosos lo dicen. El ser humano, por el solo hecho de ser humano propiamente tal, civilizado, es un ente contaminante. Y la contaminación, lo dicen los expertos, no lo dice Carlos Matus, es inevitable, pero sí que es evitable. Es evitable el gran impacto ambiental, es evitable que dejen de existir ecosistemas, es evitable que dejen de existir, que se extingan animales. Eso es evitable. Entonces, por ejemplo, llevándolo al tema de los glaciares, que son estos bienes comunes a todas las cosas, y se limita ¿cómo se llama?, la actividad económica propiamente tal en un glaciar. Por mucho que haya oro debajo del glaciar, esta Constitución va a prohibir esa extracción minera. En este caso particular, sí. Pero las cosas como son. Teniente, en Rancagua, en el norte, las mineras de litio, etcétera, van a seguir trabajando. Las hidroeléctricas lo más probable es que puedan seguir funcionando. No todas. Pero ¿cuál es el cambio de paradigma? Ahora el estándar de calidad es mucho mayor y va a ser mucho mayor. Y yo con esto me tomo el atrevimiento, porque obviamente las constituciones no pueden reglar todo, son lo principal, lo general. Pero cuando esto ya se lleva a norma, créanme que los requisitos para tener una actividad como la extracción minera y el manejo de las aguas, y los estándares o ISOs de calidad de su funcionamiento van a ser tan elevados que sí, van a hacer que la actividad sea mucho más costosa para los dueños de esas empresas. Claro, sin duda. Pero es el costo que se tiene que realizar para que esa actividad económica que merma el medio ambiente se realice. Y al mismo tiempo, esta propuesta constitucional podríamos interpretar, aunque quizás estirar un poquito el chicle, que se va a aumentar por otro lado el royalty minero. ¿Qué es el royalty minero? El royalty son los impuestos que las mineras pagan por extraer en los minerales. Y con esto quiero decir algo que aplica a todos los derechos que se consagran en esta Constitución. No es que ahora, emulando a un exministro de la República, el Estado se le ocurra ser buena persona y quiera asegurar los derechos a toda la gente. No. El estado de bienestar no es buena persona. El estado de bienestar es súper, no mecánico, pero súper cuadrado en su cuestión. ¿Por qué? Porque al estado de bienestar le interesa que los privados, que tú, Angélica, que yo,
todos seamos fuerza de trabajo dentro de nuestra economía y paguemos impuestos. En el estado de bienestar, el antisocial no solamente es el delincuente, sino es quien también es un vago y que no paga impuestos. Entonces, dentro de esta lógica de la propuesta, hay muchas zonas que están protegidas y que se va a limitar el uso y goce del dominio, sí. Sí, lo dice clarito. Humedales, sectores duneros, etcétera. Lo dice clarito. Pero ¿es en pos de qué? De la preservación del hábitat y del medio ambiente en general que nos permita a nosotros la vida. Pero también dice que el equilibrio entre el derecho del medio ambiente y el derecho de propiedad y de la actividad económica tiene que existir. Y el Estado de Chile no va a vetar actividades económicas, pero sí las va a limitar y les va a decir, oye, compadre, tú empresa al teniente o tú minero de Canadá que quieres venir acá a Chile a trabajar en nuestras minas, estos son nuestros estándares y exigencias, muy altos por lo demás. ¿Los puedes cumplir? Sí, no. Sí, bienvenido. Explote nuestros recursos naturales. No, no lo puedo realizar porque es muy caro, no me conviene. Cuando usted lo quiera hacer, bienvenido sea. Este punto es importante. ¿Sabes por qué? Creo que a veces las personas tienen un doble discurso. Vimos que los niños se enfermaban, que los ancianos se enfermaban, y todo el mundo decía como hay que cerrar, ¿hasta cuándo? El daño que están provocando, el daño ambiental. Y en el momento de tomar la decisión de cerrar una mina, ¿verdad? Saltan muchas personas y a mí me impresiona porque incluso personas cercanas que me decían, pero ¿qué va a pasar con esos puestos de trabajo? Entonces, para mí, de verdad, esa pregunta, la salud de las personas está por sobre cualquier cosa. Entonces, creo que es un doble discurso en ese sentido y no podemos poner dentro de prioridades, digamos, los ingresos económicos ante la salud y el cuidado del medio ambiente. Entonces, si efectivamente una empresa no cumple con los estándares que ahora debiéramos tener como país, simplemente esa empresa no puede venir acá y no podemos decir que por eso estamos perdiendo inversionistas, porque no queremos, y me imagino que en esto debiéramos estar todos de acuerdo, no queremos inversionistas que vengan a destruir nuestros recursos naturales. Y creo que Este es el cambio de paradigma. ese es el punto. Y creo Ese es el punto principal. hay que estar súper claros en ese sentido y no podemos tener dobles discursos porque o nos preocupamos de cuidar el medio ambiente, nos preocupamos de nuestras personas, nos preocupamos de la salud de nuestros niños o vendemos todo eso por dinero. Y tenemos que lograr el equilibrio perfecto entre ambas cosas, o sea, si el desarrollo es posible de forma sustentable. Y eso también es importante que las personas lo entiendan. No todo tiene que destruir o depredar el medio ambiente para poder avanzar. Yo te quería hacer una pregunta, porque hay algo que a mí me cuesta un poco entender. ¿Cómo va a funcionar esta lógica? Ponte tú, yo estoy leyendo sigo en el artículo 134 sobre los bienes comunes. A mí me cuesta un poco eso, los bienes comunes, porque tenemos que, en el fondo, son bienes para todos, que son necesarios para la ciudadanía, las personas son necesarios y debemos protegerlos sobre todo por las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa, ponte tú, cómo conviven en esta propuesta de constitución los humedales que están en territorios privados, en terrenos privados? ¿Qué pasa con las áreas protegidas? No solamente con los humedales y no solamente con los bienes comunes. La propuesta es bien clara en ese sentido, y no solamente la propuesta, sino que en general la doctrina del derecho medioambiental a nivel mundial está conteste, está unificado más o menos el criterio, eso significa en relación a esto. El derecho a la propiedad es súper fundamental y importante, viene de la época del derecho romano, incluso hay registros anteriores a propiedad de esa época. Pero sí lo que dice el derecho medioambiental contemporáneo, y cuando hablo contemporáneo, hablo más o menos como de la década del 50 en adelante, tampoco tan contemporáneo, es que hay ciertos lugares o ciertas cosas, hablando de una forma más patrimonial, susceptibles de dominio y de derecho de dominio, que ese dominio tiene que limitarse. ¿Por qué? En este caso se estaría limitando porque
un humedal o un glaciar o una zona costera, es fundamental que ese sector o esa cosa, estoy hablando en términos patrimonial, y su hábitat y su ecosistema se mantenga vivo y sano. Entonces, en este caso, la doctrina del derecho medioambiental está, como les decía, unificada en que hay que limitar el derecho del dominio. El dominio y la propiedad tiene 3 aristas, que es el uso, goce y disposición. El uso, se entiende simple, usar la cosa. Goce, básicamente es poder apropiarse de los beneficios de los frutos. Yo arriendo, por ejemplo, mi casa y esas lucas que me llegan serían los frutos, entonces yo estoy gozando de los frutos de mi propiedad. Y disposición es hacer, literal, lo que se me pare el chiquitín de hacer. Si yo quiero este libro que es mío, lo destruyo, lo quemo, lo tiro al mar, da lo mismo porque yo soy el amo y señor de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la propuesta? Que esas facultades de dominio no van a dejar de existir, sino que se van a limitar. La disposición absoluta y la facultad completa del dominio de una cosa se va a reducir en pos de un bien común superior. Porque yo, si fuese el dueño, por ejemplo, de el humedal de Córdoba, ¿sí? Y a mí se me ocurre pavimentar por encima de todo el humedal, yo estoy matando un ecosistema. Claro. Y bueno, yo no soy un experto, pero emulando a mi profesora de básica, haciendo memoria, hoy día lo hacía, esto es como un eslabón. Y en algún momento ese eslabón que se pudrió nos va a afectar. En algún momento nos va a afectar. Entonces, es por eso que este tipo de cosas, hay que decirlo súper claro, nos guste o no nos guste, ¿se limita el derecho de dominio y de propiedad? Sí. Quizá a ti o a mí no se me limite porque yo no soy dueño de eso, pero hay que estar claro que la voluntad de esta Constitución y de nosotros como pueblo que elegimos los convencionales que se pusieron ahí democráticamente, fue esa, manifestada en esto, en que en ciertos bienes comunes o ciertos lugares determinados van a lamentablemente que limitarse en su uso. Ahora, ojo, esta Constitución nos da la posibilidad también de indemnización a esos dueños. Y voy a hablar, voy a ser quizá un poco mediático, voy a estirar un poco el chicle y voy a dar un ejemplo de una posibilidad que quizás nunca ocurra. Nosotros, ella, ya, en la Fundación Territorio Costero y Gota de Leche, obviamente se creó en pos de lograr declarar el santuario natural el complejo de una Gota de Leche. Supongamos que se aprueba esta Constitución, voy a repetir la palabra supongamos mucho porque esto es una suposición ejemplificativa, y el Ejecutivo presenta un proyecto de ley en el cual es aprobado en el Congreso de forma rápida, cosa que no ocurre nunca, y se decide por medio de ley expropiar los terrenos a las personas que son dueñas de todo lo que componga el complejo Gota de Leche. Del campo Unar. Del campo Unar. A esa persona se le va a indemnizar. Claro. Porque la expropiación no es gratuita. No es gratuita. Se le va a pagar un justo precio. ¿Qué es el justo precio? Es un concepto súper jurídico, está hablado y se estudia en el derecho civil cuando estáis hablando de la lesión enorme, pero no los voy a complicar con esa cuestión. La Corte Suprema lo tiene más que claro. Justo precio es valor de mercado. No es el valor de, ¿cómo se llama esto?, de avalúo fiscal. Actualmente esta propuesta nos dice que te van a pagar una indemnización y generalmente el Estado lo que hace es pagarte el valor fiscal y tú tienes que entrar a demandar para subir el precio. La propuesta no, te dice que te van a ofrecer de partida un valor comercial. Tú podías estar de acuerdo o no, pero si no estáis de acuerdo, ahí recién entráis a picar en tribunales. Con esta, si tu casa vale, según tú, comercialmente, 100 millones, pero el avalúo fiscal es de 14, el Estado te paga 14. Y si no le gusta, vaya a reclamar.
Entonces, suponiendo, esta constitución también da la posibilidad de que a esos dueños de esos terrenos o de un humedal se les expropie en algún momento, si es que es voluntad del Ejecutivo, del Congreso y por necesidad pública. ¿Me entienden? Y que se les pague bien, porque igual, pongámonos de la otra vereda, po. Pucha que penca tener un terreno y, y no poder hacer negocios con él o no poder hacer lo que a mí se me plazca, po. Porque claro, o sea, suena súper bonito y de hecho es el discurso que yo defiendo, el bien común en este sentido, que es la preservación del medio ambiente, que en súper en corto y en simple, sin darse la vuelta, si el ecosistema está bien, yo estoy bien porque voy a poder vivir y voy a poder ejercer todos mis derechos y actividad económica. Pero para la persona que, no sé, pues que le digan, no, señor, usted no va a poder en el terreno que compró poner 3 edificios de 20 metros en el borde costero. Igual penca, si te ponía a pensar desde el punto de vista de él. Pero la finalidad, el por qué, es superior. Y ese por qué superior es lo que tú estabas hablando. A nosotros, por el paso normal del tiempo, se nos adoctrinó tácitamente, ¿qué significa eso? Que no se nos impuso a la fuerza, sino que simplemente se dio de forma natural. Entender que lo más importante son las lucas y el patrimonio, porque así lo entiende la Constitución, y el sistema nos lo ha hecho entender así. Esta Constitución es un cambio de paradigma tan grande que nos dice, sí, tus lucas son importantes, compadre. Tu actividad económica es importante, bacán, pero es más importante la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos. Y dentro de los tratados internacionales ratificados por Chile, que a todo esto esta Constitución establece rango constitucional, o sea, son parte integrante de la norma, nos dice que hay dentro de las convenciones, que el medio ambiente es susceptible de derechos de protección. Y que eso va a limitar, nos guste o no, el derecho de propiedad. Lo va a limitar. Sí, Entonces, quizás a algunos no nos guste, pero el cambio de mente, de paradigma, es tan grande que va más allá de nosotros, va más allá de las instituciones. Y quizás aquí voy a sonar un poco del lenguado, pero nosotros como Chile siempre estamos atrasados en todo. Ponte a pensar que el estado de bienestar y el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos es el estándar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45. Y nosotros, prácticamente, después de... Recién está en la palestra, recién se está dialogando, conversando sobre la dignidad. En 2022. Que por lo demás hay muchas personas que se ríen de esa palabra, que se burlan de la palabra dignidad y la caricaturizan de alguna u otra forma. Carlos, mira, yo creo que esa es la clave de lo que estamos conversando, porque yo creo, y corrígeme si me equivoco, lo hablo como ciudadana común y corriente, que esta Constitución es más humana, es más preocupada de las personas, de lo que necesitamos para estar bien, para vivir mejor. Entonces, lamentablemente, hay personas, y eso todos lo sabemos, que no le importa realmente que todos estén bien, que todos tengan acceso a una salud digna, a educación digna, y en este caso lo que nos convoca a tener protegido el entorno. O sea, es que me parece de verdad que aberrante que hayan lugares como ventanas donde las personas no puedan respirar tranquilamente porque tienen miedo de que pueden enfermarse. O sea, ¿sabes lo que debe ser vivir? Lo que debe ser vivir como padres, sabiendo que tu hijo está respirando un aire que está contaminado y que lo puede producir cáncer? ¿Cuántas personas, adultos mayores, enfermos? Entonces, yo creo que también todos nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar sobre estos temas, que va mucho más allá, y lo que dices tú, un cambio de paradigma, a lo que establece una propuesta de constitución, es lo que queremos como sociedad, como seres humanos, a dónde apuntamos, cómo nos
respetamos, cómo respetamos a nuestro entorno, no solo a nuestro prójimo, sino también a los ecosistemas que nos rodean. Finalmente somos todo un gran ecosistema y tenemos que cuidarnos y respetarnos para que funcione en su perfecto equilibrio, porque como bien decías tú, si algo falla, en algún minuto va a afectar en el otro y en el otro, y finalmente y vamos directo a la extinción como raza. O sea, es así de fuerte, y hay personas que parecen no entenderlo, y eso es súper Y qué bueno que lo tocaste porque lo estaba doloroso. hablando. Esta propuesta reconoce la existencia de una crisis climática en el mundo y le impone la obligación al Estado de Chile, a través de sus relaciones internacionales, de tratar de lograr acuerdos para solucionar el cambio climático, entre otras cosas. O sea, aquí no nos va a dar cabida a que algún gobernante tipo Donald Trump dijera el cambio climático, pues eso no existe. No existe, sí. Aquí se reconoce y dentro de otras muchas cosas, más allá de que el Estado ahora sea de bienestar, etcétera, etcétera, establece como obligación del Estado proteger al medio ambiente dentro, propiamente tal, porque el medio ambiente se reconoce que está en riesgo. Yo aquí tengo una pregunta y creo que voy a ser súper objetiva en hacerla también, porque yo creo que hay muchas personas que la tienen por lo demás. Es que, ok, es súper ambiciosa esta constitución en materia medioambiental. Me encanta por lo demás, porque ya vimos que es súper básica la anterior, la vieja constitución. No dice casi nada, no da herramientas al Estado para poder proteger el medio ambiente. Mi pregunta es, ¿podremos o el Estado podrá proteger realmente o hacer validar todo esto y ejecutar todo esto de forma efectiva, considerando que se necesitan grandes recursos, armar todo un aparataje nuevo para poder que esto en definitiva, que lo que está aquí, que me parece, insisto, la práctica. Llevarlo a la práctica, exacto, porque entre otras cosas, aunque parezca ridículo lo que voy a decir, lo he escuchado mucho en televisión, y es que, claro, la naturaleza no puede defenderse. Alguien va a tener que defenderla, y por eso también creo que aquí en el artículo 148, cuando habla de la Defensoría de la Naturaleza, entiendo que se va a crear un órgano autónomo donde los van a poder ir y pedir ayuda o realizar denuncias. Entonces, ¿se puede? ¿Cuál es el rol de la Defensoría que va a existir? Mira, voy a extender la respuesta o la voy a hacer de dos formas. Primero, porque son como dos preguntas en una. Porque, voy a hablar así como en general de todo el catálogo de derechos y después del medio ambiente y de la defensoría y de todo lo demás. Como les decía, el Estado de Bienestar se preocupa de los derechos de las personas y de que la persona esté sana, de que la persona tenga trabajo, etcétera, etcétera. No porque el Estado sea buena persona, sino porque le interesa que las personas y los privados y los grupos económicos paguen impuestos, sean parte del mercado, entendiendo el mercado súper macroeconómicamente, y que generen lucas y paguen impuestos. ¿Para qué? Porque esto es todo un círculo. Me pagan impuestos, yo Estado tengo como financiar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el medio ambiente, etc. Ahora, se habla de que para que esta Constitución aterrice y realmente sea completamente vigente, se habla de alrededor de 6 años, quizás más, quizás más. Nosotros tenemos que entender que si gana la opción a apruebo, vamos a estar aprobando para una Constitución que sus efectos reales y tangentes la van a estar viviendo nuestros hijos y nuestros nietos. No es un cambio así, pum, ganó la apruebo, ahora somos un Chile distinto. No, hay todo un proceso de instalación de esta propuesta constitucional. Ahora bien, bajo ese orden de ideas, por eso es importante que se aumente el royalty, que el PIB nacional ingreso aumente, que haya reforma tributaria y muchas otras cosas, y que nosotros paguemos más impuestos, pero no como se caricaturiza muchas veces por algunos sectores, tipo como en Los Simpsons, que Homero se acordó que tenía que pagar los impuestos y corría. No, nosotros pagamos impuestos comprando hasta una galleta en el kiosco y no nos damos cuenta. ¿Cachai? La cuestión es que
Esa es la lógica. Impuestos, servicios, derechos. Ahora, la Defensoría de la Naturaleza no está establecida en un 100% en la Constitución, porque se tiene que crear una norma que le dé otra facultad y le genere su orgánica, ¿cachai? Pero propiamente tal, entendamos que quizás va a ser un órgano colegiado, que no solamente van a ser abogados, que van a trabajar, estoy explicando el concepto, pero quizás van a ser un equipo multidisciplinario, y que dentro de todas sus facultades va a ser defender la naturaleza, como lo dice la Constitución, educar, cambiar el paradigma, etc. Pero... Claro, algo así, ¿ah? podríamos compararlo con algo como para entender, porque igual es súper importante que las personas que están viendo entiendan, como en ejemplo muy sencillo, el rol que tendría una defensoría de la naturaleza. Sería algo así como el CERNAC, haciendo una comparación de que defiende los derechos del consumidor. ¿Estará este organismo? Sí, podríamos decir que sí. Podríamos decir también que sería como una suerte de Consejo de Defensa del Estado, que en vez de defender los intereses del Estado estaría defendiendo los intereses de la naturaleza, entendiendo esos intereses como la protección de la misma. Sí, podríamos decir que sí. Sí, estuve leyendo también sobre ese tema y en ninguna parte veo, y entiendo que todavía hay que desarrollarlo, que tenga como la capacidad, dice que para fiscalizar, promover la educación en derechos ambientales, pero no va a tener la capacidad, por lo menos por lo que está establecido aquí, como a pasar multas o cosas así. Eso ya lo va a tener que ver el Congreso. Eso va a tener que ser regulado a nivel ley. Y que no lo diga no significa que lo prohíbe. Puede que después la ley diga sí, va a poder sacar multas o iniciar acciones legales, eso sí lo dice. Pero claro, eso ya es parte de la discusión legal. Carlos, para ir terminando, porque ya es tarde que las personas... Sí, sí, yo también tengo otras cosas que hacer. Queremos estar en familia, queremos comer, queremos descansar. Bueno, vamos a estar regalando, como les dijimos, la propuesta de constitución que tenemos. Yo creo que pueden escribirnos por interno, quizás hagamos alguna interacción en nuestras historias a través de las redes sociales de Instagram y luego vamos a entregarlas porque tenemos varias para regalar. Me gustaría que hicieras un resumen sobre por qué las personas debieran votar por esta propuesta de la nueva Constitución y por qué la vieja Constitución ya está obsoleta y no debiera seguir vigente en nuestro país. De hecho, lo voy a enfocar al público que creo que está mirando esto. Si usted está viendo esto, porque me imagino que le interesa la naturaleza, no solamente gota de leche, le interesa en general la naturaleza. Usted tiene que votar consciente. Yo creo que si usted se siente medioambientalista, tiene que votar a prueba, porque las herramientas que nos da la propuesta de la Constitución versus la actual Constitución y la normativa legal vigente es, a diferencia del cielo a la tierra, al cielo a la tierra. Hay un doctor en Derecho Medioambiental, que no recuerdo el nombre, pero que salió en las noticias hace poquito, que dijo que esta propuesta sería la más innovadora y mejor carta magna del mundo en relación al medio ambiente. Si usted considera, dentro de sus principios como persona, que lo más importante es la vida y que la vida se sustenta gracias al medio ambiente, tiene que votar a prueba. Es así de simple. Un estado de bienestar se preocupa no solamente de las personas, sino que también del medio ambiente. Y como he dicho muchas veces, no porque el Estado sea buena persona, sino que para que las personas que vivimos en sociedad y que participamos en el Estado podamos pagar impuestos, aunque suena muy básico, tienen que estar vivas. Y para que esas personas vivan, tienen que estar sanas. Y para que estén sanas y vivas, el medio ambiente tiene que estar más o menos sano o equilibradamente sano, con un nivel de contaminación equilibrado. Por eso, yo como medioambientalista, y me estoy dando un título que creo que me queda grande en todo caso, voto a prueba, netamente por eso. Tengo muchas razones más que si quieren las podemos discutir en mis redes sociales. Pero si usted está viendo esto porque le interesa el medio ambiente, yo lo invito y lo exhorto a estudiar esto
y darse cuenta que la Constitución actual y la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente es chiquita, es vergonzosamente escueta en relación a solo lo que dice el texto de la propuesta, sin contar las leyes y orgánicas que se van a crear después. Eso. Bueno, gracias por tu tiempo, me emocionan tus palabras. Yo también creo que necesitamos empezar a reflexionar mucho más como seres humanos. Extiendo la invitación que acabas de hacer a que lean la propuesta, que dialoguen, que conversen y que el medio ambiente es fundamental. El movimientos famosos que están trabajando por proteger el campo dunar en Las Cruces, el Tabo, por hacer también otras iniciativas, limpiezas de playa, educación ambiental, de verdad es conmovedor ver que hay tantas personas que día a día trabajan desinteresadamente por proteger el medio ambiente, por proteger nuestro entorno. Y ojalá que todas las personas comiencen a tener la misma conciencia de lo que hemos conversado el día de hoy, de la importancia de proteger lo que nos rodea. Que no es súper cliché, pero no hay un plan B, no hay otra tierra, que no se les olvide. Así es que gracias por su tiempo, los dejamos invitados a seguir en las redes sociales y vamos a estar regalando las propuestas de constitución, vamos a hacer alguna dinámica, algunas preguntas y gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos y que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao. Chao, gracias.